Doctor Moreno, buenas noches. Buenas noches, Jacqueline, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Ay, doctor, muchas gracias por ingresar. Acá mis compañeros que ya todos estamos en el internado 3, 2 y 3, tenemos un tema que viene a ser las infecciones intrahospitalarias en obstetricia. Entonces tenemos quisiéramos aclarar algunos puntos. Primero, buenas noches con todas. Pues disculpen, Buenas estos días noches, no he doctor. podido. Buenas noches, Doctor, Buenas noches. ¿Qué tal? No he podido unirme a ustedes por razones de salud, ¿no? O sea, no de enfermedad, sino de salud, por si acaso. Es un placer conversar con ustedes, a sus órdenes. Me han hecho sacar el pijama, por si acaso. De internet, al manejo de Zoom, al manejo de lecciones por este tipo de mecanismo. Y ya los conceptos van variando, ¿no? Sabemos tanto en Sudamérica como lo saben en Estados Unidos. O sea, ya ese criterio de países desarrollados o subdesarrollados ya dejó de ser. Claro, ya todos tenemos el mismo concepto. Bueno, todavía existe, por ejemplo, en las zonas de África, algunas zonas en las que los medios de comunicación de esta naturaleza todavía no llegan. Y la capacidad de respuesta no es la misma. Todavía siguen siendo un poquito mantenidos, pero en la parte de Occidente, prácticamente todos estamos interconectados, incluso parte del Oriente, ¿no? A excepción de la India. Y nada más. Después el resto estamos yendo bien, ¿no? la pregunta que estábamos, si la mastitis puerperal está dentro o puede considerarse dentro de las infecciones intrahospitalarias. A ver, primero pongámosle un tiempo, ¿no? Un tiempo en una puérpera normal. ¿Qué tiempo permanece en el hospital? Una puérpera que no ha tenido ninguna complicación, ya sea por parto eutóxico o por cesárea. ¿Qué tiempo permanece en el hospital? Estoy yendo exactamente al punto de mastitis puerperal, ¿de acuerdo? Porque aquí me hablan ustedes de infecciones intrahospitalarias en obstetricia y me señalan en forma directa la mastitis puerperal. A ver, ya en un puerperio eutóxico, en una puérpera con parto eutóxico, que no tiene ninguna complicación, generalmente ¿cuántos días se queda en el hospital? ¿Cuál es el promedio que ustedes manejan ahorita? Hablemos de una puérpera en parto eutóxico sin complicaciones. ¿Estamos? ¿Qué Sí, tiempo permanece? Ahí, no se olviden, hay dos tipos de alta, ¿no es cierto? La alta rutinaria que puede ser las 24 horas o las 48 horas en el peor de los casos, ¿de acuerdo? O puede ser un alta voluntaria o un alta precoz. La alta precoz se da antes de las 24 horas, que puede darse, ¿de acuerdo? Entonces, si esa paciente permanece 24 o 48 horas en una puérpera con un parto eutóxico sin complicaciones, esa paciente no tiene por qué presentar una mastitis. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Ya. Si esa paciente permanece por encima con alguna patología, pongamos el caso que entró con cuadro de una preeclampsia moderada, ¿no? Y que tiene que estar unos días para estabilizarla, para estudiarla, que entró con una infección de vías urinarias, que entró por ruptura prematura de membranas, no estoy hablando de cesáreas todavía, prematura de membranas con una factibilidad de posible infección intrahospitalaria puerperal, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, la paciente va a permanecer más tiempo. Yo le recomendaría que no lleguen nunca a una infección infección de puerperal. Pero para eso hay que hacer un tamizaje. El tamizaje es fundamental. Cuando ustedes hospitalicen a una paciente, hagan un tamizaje. Y el tamizaje va desde la pregunta hasta el examen clínico y algunos exámenes auxiliares. Es tamizar, porque con todos los elementos de juicio, ustedes ya paran el oído y dicen, esta paciente tiene altas probabilidades de infectarse. Y entonces se maneja lo que se llama
el uso de antibiótico terapia, ¿no? Preventivo. Por eso cuando nosotros vamos a operar, siempre nosotros aplicamos al momento del corte, aplicamos un antibiótico terapia. Y si encontramos factores, lo continuamos. Y si no es dosis única. Mi recomendación es que hagan tamizaje al momento de la hospitalización. Al hacer tamizaje están ustedes eliminando los factores de riesgo o están reconociendo los factores de riesgo. ¿Para qué? Para que ustedes puedan hacer el tratamiento o dar los antibióticos preventivos, ¿no? A efecto de que no llegue a cosas mayores. De una cosa sí hay seguridad. En las estadísticas hasta la fecha, por más cuidado que se tenga en la limpieza, por ejemplo en cesárea, hay aproximadamente un 30% de pacientes que van a hacer infección de herido operatorio. Si es una paciente electiva, la probabilidad de hacer una infección de de herida operatoria es baja. Si es una paciente en pródromos, sube su posibilidad. Si es una paciente que está en trabajo parto y entra a sala de operaciones, no se olviden que ya en trabajo parto hay intercambio de secreciones vaginales que tienen bacterias y ya intercambian con la parte intrauterina, ¿cierto? Entonces, al momento de abrir, uno toca el endometrio, al momento de sacar el niño, saca la placenta y ya está ese guante contaminado. Por eso que cuando hay este tipo de factores de riesgo, nosotros hacemos cambio de guantes. Sacamos al niño, cerramos el útero y inmediatamente cambiamos los guantes. Y de ahí en adelante estamos tratando un guante, sacamos los guantes supuestamente contaminados y vamos con los guantes nuevos. ¿De acuerdo? Ahora, las infecciones de herida operatorias, les digo, ¿no? En pacientes y no tengan un factor de riesgo complicado, siempre va a haber un 30%. Ahora, hay que tener en cuenta que la infección de vías de herida operatorias puede ser solamente con una flebosis de piel, se pone un poquito roja, intensa, ¿no? Que requiere tratamiento con antibiótico terapia, o puede ser un absceso. En esos tres casos está el 30%. ¿De acuerdo? Ahora, si el absceso no es visto en el momento oportuno, puede ir a necrosar la parte de las fascias, ¿no? Y entonces se producen incluso fasciitis necrosantes, que son sumamente graves, ¿no? Y que tienen una alta tasa de mortalidad.